Entonces, pensando un poquito acerca de la exégesis de nuestro contexto, ¿cuáles son algunas formas en que podemos aplicar nuestra exégesis bíblica en función de nuestro contexto? Gracias. Sí, esa pregunta es compleja, es difícil no porque sea difícil en sí, sino porque no se nos ha enseñado de otra manera, ¿no? Se nos ha enseñado que primero tenemos que leer la Biblia y después tenemos que ir al contexto. Y primero tenemos que saber qué dice la Biblia para después ir a ver qué tiene que decirnos a nosotros. Y yo sé que puede ser un punto de tensión para algunas personas, pero creo que si nos acercáramos a nuestra ciudad de la misma forma y con el mismo rigor con el que nos acercamos al texto bíblico, aprenderíamos mucho de nuestra ciudad y aprenderíamos más del texto bíblico yendo primero a nuestra ciudad. Por ejemplo, se nos enseña en nuestros círculos evangélicos que uno tiene que entender primero el contexto histórico del pasaje para poder entender qué era lo que quería decir Marcos, ¿verdad? Escribiéndole a su audiencia en el primer siglo y cómo es que les estaba diciendo, cuál es la audiencia del texto bíblico, cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto inmediato, entonces se nos repite contexto, 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 ¿no? Y es exactamente igual con nuestra ciudad. Contexto, contexto, contexto. Entonces, si nos acercamos con el rigor que nos acercamos al texto, al mismo tiempo hacia nuestra comunidad, hacia nuestra ciudad, entonces creo que podemos sacar mucho. Enfoquémonos en el contexto histórico de nuestras ciudades. ¿Cuántos de nosotros y nosotras realmente conocemos la historia de nuestra ciudad y de nuestro país? Por ejemplo, y esto es algo que yo digo con bastante orgullo hasta cierto punto, ¿no? Cuando Joel y yo empezamos a trabajar juntos, yo creía que tenía un conocimiento decente de la historia de mi ciudad. Y entonces me di cuenta platicando con Joel que un gringo tenía más conocimiento de mi ciudad que yo mismo. Entonces fue como, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Que alguien extranjero tenga más conocimiento de mi ciudad que yo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque a mí se me enseñó, vaya y aprendas el contexto del texto bíblico y aprenda a leer su Biblia y aprenda a interpretarla bien. Después vea qué sucede en el contexto y cómo lo aplica. Entonces, todo ese rigor se enfocó en un espacio y no en el otro, cuando debería haber sido, creo yo, algo simultáneo. Aprendo a leer mi Biblia y aprendo a leer mi contexto. Y los estudiantes de nuestra maestría en SETI, de hecho, en este trimestre, en este ciclo, están llevando una clase que se llama Biblia y Contexto, que justamente está tratando esos elementos, ¿no? Pero, ¿de qué forma? Ok, de la forma en la que me acerco a la historia del Nuevo Testamento, tengo que ir a aprenderme la historia de mi ciudad, de mi país. Es algo creo que nos puede ayudar, ¿no? Adelante, Joel. Sí, creo que me llama mucha atención la pregunta en el sentido de que cuáles son algunas formas en que podemos aplicar nuestra exégesis bíblica en función de nuestro contexto. Realmente creo que tiene mucho que ver con quién estamos leyendo la Biblia. Muchas veces pasamos por el seminario y las escuelas bíblicas, etcétera, para que podamos predicar la verdad, ¿verdad? Hay que predicar en vez de leer con. Y eso fue una de las experiencias que yo he tenido, porque cuando llegué a Guatemala,
experimenté tantas cosas y tanta desorientación, por ejemplo, con la violencia, con pandilleros que estaban en las calles, en las cárceles, etcétera, y está tratando de entenderme por qué hay tanta violencia, por qué hay pandilleros en todas partes, por qué son chivos expiatorios de la sociedad guatemalteca, qué está sucediendo, qué ocurrió la situación, etcétera. Y por causa de la desesperación o la desorientación de mi propia perspectiva, no tuve respuestas por nada. Entonces hice preguntas a pandilleros y decidí, mira, creo que sería factible leer la Biblia con ellos y hacerles preguntas a ellos acerca de las historias de la Biblia. Y un mentor mío que se llama Bob Ekblad escribió un libro que se llama en inglés Reading the Bible with the Damned, o leyendo la Biblia con los condenados. Y fue una invitación de entender o leer la Biblia en unidad con la realidad de la gente en mi contexto, en la ciudad donde estaba tratando de vivir y entender el amor de Dios. Entonces, llegamos varias veces a las cárceles con pandilleros y decidimos no enseñar, no predicar pero abrimos la Biblia y leemos historias con ellos para entender su perspectiva de una narrativa bíblica y poder aprender desde perspectivas diferentes, porque realmente la primera imagen del Espíritu Santo en todas las escrituras es el Espíritu Santo haciendo ¿qué? Danzando en caos, en el medio de caos. Allí está danzando el Espíritu Santo diciendo, mira, danza conmigo, vente conmigo aquí en el caos de esta situación, porque voy a enseñarte muchísimas cosas en esta experiencia. Entonces fue increíble de hacer cosas así o de estudiar pasajes de la pobreza en medio de las áreas marginadas de la ciudad. Joel me dijo esto o me enseñó porque Joel tenía mucha experiencia en zona 3 de la ciudad de Guatemala, donde existe el basurero en medio de la ciudad. Y Joel estaba trabajando con los jóvenes de zona 3. Y fue interesante de leer y tener conversaciones acerca de las historias que estaba tocando la realidad de la pobreza, pero no hablando en un santuario de una iglesia, en una aula de clases, en una escuela dominical, pero actualmente en medio de zona 3, cerca del basurero, abriendo la Biblia y tocando estas historias y no con la perspectiva que nosotros tenemos todas las respuestas, que los demás tienen que entender, pero conjunto leemos y desempacamos y intentamos hacer exégesis de la Biblia confiando en la presencia de la danza del Espíritu Santo en medio de todos. Esas son las ideas y las maneras de tratar de colaborar con lo que el Espíritu Santo está haciendo en los contextos y aprender de la perspectiva del otro, de hacer puentes hacia la conexión con las personas diferentes y entender diferentes formas de aplicar esas historias de la Biblia desde la perspectiva de varias personas diferentes en varios contextos diferentes. Eso realmente es nuestra invitación de hacer estas cosas. No te olvides dejarnos tu pulgar arriba y seguirnos. Nos vemos pronto.